Hemos alcanzado muchos logros para vivir en un mundo más justo, pero ni mucho menos lo suficiente. Nos faltan aún erradicar la violencia machista, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, una educación sexual integral y un largo etcétera. Pero como dijo el poeta, se hace el camino al andar. Y de ese camino vamos a hablar en esta mesa de debate, de las acciones a llevar a cabo hasta alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Agenda feminista, donde vamos a contar con Gabriela Bravo, vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas, Susana Moll, senadora de las Islas Baleares, Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, y como moderadora vamos a contar con Valle Alonso, periodista de la Radio Nacional de España. Un aplauso para ellas. Pues empezamos. Buenos días a todas y a los pocos supervivientes. Lo primero, quiero dar muchísimo las gracias a la organización por haberme permitido estar aquí. Es un auténtico lujazo y un honor haber compartido 2 días con mujeres tan grandes y de las más grandes, las mías, que voy a proceder a presentar. Gabriela Bravo, todo lo que yo pueda decir pues lo sabéis vosotras de sobra. Es fiscal de carrera, vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas, ha sido vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Creo recordar que la mujer, la primera en desempeñar tal responsabilidad, ha sido consellera y, lo que es más importante, al menos para mí, toda esa actividad marcada siempre por la defensa de los derechos de las mujeres, haciendo siempre especial hincapié en la violencia machista y en la prostitución. Tenemos a continuación a Patricia Cavada, que a pesar de su juventud es nuestra flamante alcaldesa de San Fernando. Ella es abogada. Y tenemos a la grandísima Susana Moll. Ella ha sido senadora por su tierra, por Mallorca, de 2013 a 2023, si no recuerdo mal. 2019 a 2023. Y, lo que es más importante, cuenta a sus espaldas con una amplísima trayectoria en movimientos cívicos y sociales, que ahí se hace feminismo del bueno. Y bueno, os pido un aplauso para ellas. El tema de nuestra mesa es agenda feminista. Ahí es nada. Ayer se lo comentaba, nos podían encerrar aquí, cerrarnos, meternos agua cada X y seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Pero vamos a concretar un poquito. La agenda feminista se implementa de forma diferente en los diferentes países, pero la agenda feminista es internacional. El feminismo es internacionalista. Como no podemos implementar todo e implementar todo a la vez, me gustaría preguntaros qué aspectos de la agenda urgen y tendrían que ser prioritarios, porque con alguno nos va literalmente la vida en ello. Gabriela. Muy buenos días. Me vais a permitir que, en primer lugar, quiero dar las gracias a la presidenta de la Asociación de Mujeres Feministas de Rota, a Carmen Lanagrán, por la invitación y darme esta oportunidad de poder estar aquí en Rota. Gracias, Carmen, gracias a todas las mujeres que estáis aquí, a todas las asociadas, al alcalde de Rota por esta magnífica acogida y por hacernos sentir a todas aquí en Rota como si estuviéramos en casa. Para mí, la verdad es que es un lujo poder compartir estos días, bueno, pues lo que vivimos ayer, en las distintas mesas, en las comidas, en las cenas, pues compartir ideas, preocupaciones y experiencias con tantas mujeres potentes y llenas de sabiduría. Así que gracias. A tu pregunta, Valle,
Yo te diría que la prioridad en cualquier agenda feminista, la principal prioridad es la lucha contra la violencia machista. Mientras el 52% de la población de la humanidad, esa población que representamos las mujeres, se sienta amenazada por el hecho de ser mujeres. Mujeres que son obligadas a casarse de forma forzada porque han nacido mujeres, que son explotadas sexualmente porque son mujeres, que son objeto de acosos, de cualquier tipo de violencia física, psíquica, porque son mujeres. Que además sus cuerpos son cosificados y objetos de mercantilización porque nacieron mujeres. O que sufren todo tipo de brechas, la económica, la social, la precariedad laboral, o incluso que no tienen también la brecha de los sueños. Por haber sido mujeres no pueden alcanzar parte de los sueños que a ellas les hubiera gustado. Precisamente, o sea, todo eso enlaza directamente con las estructuras patriarcales, que es de donde radica el principal problema al que nos enfrentamos, que es esa amenaza constante que se ha llevado en nuestro país desde que se contabilizan los feminicidios, los asesinatos a las mujeres por ser mujeres. Hablamos ya de más de 1.200 mujeres. Esta semana en la Comunidad Valenciana ha sido una semana negra. 2 asesinatos por terrorismo machista, 2 mujeres asesinadas y llevamos ya 5 en lo que va de año. En una comunidad en la que desgraciadamente ha irrumpido la ultraderecha, gobernando con el Partido Popular, que como sabéis todas niega la violencia de género. Negar la violencia de género es negar los derechos a las mujeres. Por eso, desde mi punto de vista, cualquier agenda feminista, porque ser feminista es ser demócrata, es apostar por los derechos, tiene los derechos de las mujeres por conseguir ese mundo en igualdad y donde las mujeres nos sintamos libres y libres sobre todo de cualquier tipo de violencia. Por eso, para el gobierno del que he formado parte, presidido por Ximo Puig, a lo largo de estos 8 años hemos centrado una gran parte de nuestras políticas en erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia que arranca de ese machismo y de esa desigualdad. Partíamos de una ley del año 2004 que situó a España en la vanguardia de las políticas feministas, de las políticas valientes, impulsada por el presidente Zapatero. Pero desgraciadamente, pues más de ya 15 años de casi más de una década de vigencia de esa ley, desde las distintas instancias judiciales se venía reivindicando y demandando a las administraciones el cumplimiento, porque no basta para resolver los problemas, no basta para la consecución de esa igualdad o de esa tolerancia cero frente a la violencia machista con promulgar leyes. Si luego no las aplicamos y sobre todo no las dotamos de recursos económicos y de los instrumentos necesarios para que se pueda luchar contra la violencia de género, de nada sirve. Ese era un poco el panorama que nos encontramos en el 2015 en la Comunidad Valenciana. Falta de recursos para los distintos operadores jurídicos, un incumplimiento reiterativo de una ley que demandaba a las administraciones la puesta en marcha de las unidades de valoración integral forense. Como sabéis, y aquí hay una fiscal, es una herramienta, un servicio esencial, porque es el servicio que va a ayudar con la implicación y la participación de profesionales de la medicina forense. Son los instrumentos que van a permitir y van a dar visibilidad, información al juez sobre la vulnerabilidad de la mujer, sobre la peligrosidad del agresor, sobre la concurrencia de todas esas circunstancias que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta y que acaban con un escenario terrorífico.
pues son instrumentos que la Fiscalía año tras año venía demandando y, sin embargo, ninguna administración ponía a disposición de las instancias judiciales. El año 2015 también fue el año de las víctimas, porque por primera vez en nuestro país se promulga el Estatuto de la Víctima. Por primera vez en nuestro país hay una ley que dice que no nos podemos olvidar de las víctimas en los procesos penales, que tienen que ocupar una parte esencial porque merecen protección y asistencia. Por eso pusimos en marcha, junto a las unidades de valoración integral en todo el territorio desplegadas, una red pública de oficinas de atención a las víctimas del delito. Una red pública, la Comunidad Valenciana es la única que tiene esta red pública desplegada en todos los partidos judiciales, con más de 200 profesionales, psicólogos, asistentes, trabajadores sociales, abogados, para asistir y para dar cobertura a las víctimas. Yo os voy a dar un dato para que veáis. Este proyecto se puso en marcha en el año 2018, tiene 5 años de vigencia, hasta que dejamos el Gobierno. En 5 años pasaron por nuestras oficinas más de 120.000 víctimas. De esas 120.000 víctimas, el 70% son mujeres. Y de ese 70%, más de la mitad víctimas de violencia de género. Esos datos avalan la importancia y la necesidad de crear proyectos y de impulsar proyectos dirigidos precisamente a dar esa cobertura de asistencia, de apoyo en todos los aspectos, porque sabemos que las víctimas en general, pero sobre todo las víctimas de violencia, sufren además un riesgo a una doble victimización. No solamente pasan por ese dolor, por esa vida terrible, sometidas a todo tipo de humillaciones, de malos tratos físicos, psíquicos, sexuales o económicos, sino que en muchas ocasiones, cuando se atreven a dar el paso, y la verdad es que es muy preocupante la cifra que dio el otro día la Fiscalía General, o sea, una mujer tarda una media de 8 años en atreverse a presentar una denuncia, una vez consigue atreverse a dar ese paso, si no las apoyamos, si no las acompañamos con la finalidad de que no se sientan solas, de darles todo tipo de cobertura económica, social, habitacional, y sobre todo la psicológica, porque es necesario ayudarlas a salir de ahí, porque en muchas ocasiones ni siquiera ellas son conscientes de la situación en la que están viviendo. Si no las acompañamos y si no las apoyamos y asistimos, insisto, no solamente nos encontraremos con unas víctimas del terrorismo machista, sino también víctimas del maltrato institucional que en muchas ocasiones se produce. De ahí la gran importancia de ese proyecto que pusimos en marcha, insisto, y la Comunidad Valenciana es la única comunidad que cuenta con esa red pública y con recursos que ninguna comunidad autónoma, ni siquiera una comunidad como Andalucía, que tiene un 50% más de órganos judiciales que la valenciana, tiene una tercera parte de recursos en esa materia. Pero no nos quisimos detener ahí, quisimos dar un paso más. Y quisimos dar un paso más porque, pues del trabajo que hemos realizado a lo largo de estos años, y yo creo que es muy importante para diseñar las políticas públicas, primero hacer una inversión en la realidad, qué hay, qué pasa, qué se necesita, y nuestros ojos han sido en una parte muy importante, las propias asociaciones y las víctimas que hemos conocido a través del trabajo con las distintas asociaciones que ayudan y acompañan a las víctimas de violencia. Nos dimos cuenta que arrastrábamos también un déficit importante a la hora de abordar el tratamiento de la respuesta penal ante un caso de violencia de género. Primero porque ellas no se atreven, y no se atreven por ese miedo,
porque no confían, porque piensan que no se les va a creer y, por tanto, es necesario generar entornos que les dé seguridad, que les dé privacidad, que las ayude a sentirse más seguras y más empoderadas. Era importante, además, contar con profesionales especializados, pero no solo especializados, sino profesionales que entiendan el problema, porque no todos lo entienden, ni todos están sensibilizados con los problemas. Por eso pusimos en marcha también, para mí, que ha sido uno de los proyectos, desde mi punto de vista, más emotivos que a la hora de recibir a las víctimas y más importantes, y es crear una oficina de denuncias específica y especializada para las víctimas de violencia. ¿Qué es una oficina de denuncias? Pues es un ámbito, es un espacio preparado en todos los aspectos para ellas. Nada que ver con una comisaría, nada que ver con el formato de un juzgado. Tenemos que alejar esa imagen inhóspita, fría, que generan pues, los espacios policiales y también la mayor parte de los espacios judiciales. Creamos un espacio agradable, con ámbitos no solamente destinados a ellas, sino también a sus hijos, hijas, porque la mayoría de las víctimas en muchas ocasiones van acompañadas de esos menores que no pueden dejar en casa y necesitan tenerlos a su lado. Espacios en los que trabajan psicólogas, trabajadores sociales, letrados y policía especializada que se dedican a ellas, a ayudarlas, a entenderlas, a ayudarlas a dar el paso. A estas oficinas que pusimos en marcha en las 3 capitales de provincias, en el 2023 inauguramos tanto la de Castellón como la de Alicante, un proyecto que arranca en el 2019. Les puedo decir que han pasado más de 4.000 mujeres. Mujeres que en muchas ocasiones en la primera intervención no se han atrevido a denunciar. Y de eso se trata, de que encuentren un espacio de profesionales sensibles, formados, que estén comprometidos con la lucha contra la violencia de género y que entiendan ese sufrimiento de las mujeres y las dificultades para ayudarles a dar el paso. Pero lo más importante, además, es que el trabajo conjunto policial y del equipo psicosocial aporta una gran cantidad de información para que tanto el juez como el fiscal, a la hora de poder decidir qué medidas de protección son las más adecuadas para proteger a esa víctima, o bien las medidas preventivas que se tienen que adoptar con respecto al presunto agresor, disponen de una información valiosísima que se aporta a las actuaciones a través de los informes que los equipos psicosociales realizan. Desplegamos también equipos psicosociales a lo largo de todos los partidos judiciales. Somos también la única comunidad autónoma que lo ha desplegado, lo ha territorializado, porque también queríamos alejarnos de la justicia de 2 velocidades. Las mujeres víctimas de violencia que viven en la capital de provincia tenían más recursos, entre comillas, que las que viven alejadas. Por eso, nuestro proyecto también lo que ha buscado ha sido garantizar el acceso a la justicia a todas las personas y especialmente a todas las mujeres, territorializando esas unidades de valoración integral, más de 20 unidades desplegadas en todo el territorio, las 37 oficinas, las 3 oficinas de violencia machista también para ayudarlas. Y para nosotros ha sido la gran prioridad, trabajar contra todo tipo de violencia sexual contra las mujeres, dotar de instrumentos, insisto, siempre mirándolas a ellas, siempre pensando en ellas. Pero además todo este trabajo siempre tiene que ir acompañado, y lo sabéis todas las que estáis aquí, de campañas de sensibilización y de una acción importante que tiene que ser transversal, como es la educación.
Por eso, al mismo tiempo, con la educación. No solamente hemos trabajado desde el punto de vista de más recursos, más formación, sino también en más sensibilización y más formación. Y de ahí, bueno, pues pusimos en marcha proyectos de defensa de derechos humanos de las víctimas, especialmente de las mujeres, con las universidades. Con todas las universidades nos ha permitido poder celebrar a lo largo de estos 8 años seminarios, jornadas, trabajar con los profesionales y siempre dirigido a potenciar esa formación, a potenciar esa sensibilización y sobre todo dar prioridad y dar visibilidad a un problema que como sociedad democrática nos avergüenza. Y la segunda parte, y no sé si he agotado ya mis 8 minutos que me habéis dicho. Y otra, bueno, ya es, no voy a, simplemente voy a hacer una exposición muy breve. Otra de nuestras prioridades también en la lucha contra la violencia de género ha sido el proyecto abolicionista que pusimos en marcha en la Comunidad Valenciana. Hablar de violencia de género, lo sabéis muy bien todas las que estáis aquí, va más allá también de esa violencia física, psíquica, económica, sexual. La cosificación, la mercantilización del cuerpo de la mujer que representa la prostitución no es más que una manifestación de la violencia extrema que sufren las mujeres. Donde ahí, como sabéis, y ya lo dijeron ayer ponentes magníficas que intervinieron en la mesa redonda, hablamos también de un ataque frontal a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres. Mujeres que no están ahí porque no están ahí por una opción libre. Porque la prostitución es violencia, la prostitución es humillación, la prostitución es pobreza y, por tanto, no hay una elección libre para ser una mujer prostituida. No la hay. Por eso, de acuerdo con el Convenio de Estambul y con tantos convenios internacionales que deberíamos de aplicar, sabemos que la prostitución es violencia de género. Por eso, para poder iniciar también trabajos que nos permitieran disponer también de instrumentos para abrir ese camino abolicionista, constituimos el Foro por la Abolición de la Prostitución. El Foro por la Abolición de la Prostitución, en la que participaron más de 40 profesionales de todos los ámbitos, universidad, justicia, entidades, víctimas que tuvieron un gran protagonismo, permitía algo muy importante, cuyo objetivo yo creo que lo conseguimos, y es dar visibilidad a un problema que ha sido siempre invisible. A nadie ha interesado. La situación de las mujeres prostituidas apenas ha sido objeto de debate en las políticas públicas, ni siquiera en aquellas que afectan o que hablan de violencia de género. Y eso lo que nos permitió es generar ese espacio donde personas cualificadas aportaran sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias para ayudarnos a elaborar un documento que, bueno, está publicado y yo os lo recomiendo, en el que planteamos más de 100 medidas para abolir la prostitución. Un documento de trabajo que no solamente, bueno, pues hace ese diagnóstico de la situación, sino que además incorpora mandatos a las distintas administraciones, al Gobierno de España, pero también nos dimos cuenta que desde las comunidades autónomas podíamos dotarnos de instrumentos para abrir ese camino abolicionista. Y por eso lo hicimos. Por eso decidimos, más allá de esa larga espera para que la ley integral contra la prostitución sea una realidad en nuestro país, e insisto, amigas, ley integral para la abolición de la prostitución, no una proposición de ley que me modifique el Código Penal y se quede ahí. Una ley integral
tiene que incorporar la modificación de muchas leyes, y todas lo sabemos, desde la propia ley de violencia de género, porque las mujeres prostituidas son víctimas de la violencia, son víctimas de violencia de género y, por tanto, merecen el mismo tratamiento que ellas y deberían de tener acceso a las mismas. Necesitamos que esa ley integral también aborde la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería. No puede ser que se condicione la protección de las víctimas de trata a la presentación de la denuncia. No puede ser que en una ley de seguridad ciudadana el incumplimiento a realizar actos sexuales en la calle se considere como un problema de orden público que siga contemplando la sanción a las mujeres. Y además esa ley integral, al modo de otros países como Suecia o como Francia, necesita incorporar ese plan asistencial integral para ayudar a las mujeres, porque si no las ayudamos a salir de ahí desde todos los ámbitos, desde el apoyo psicológico, el sanitario, el recurso habitacional, los recursos económicos, nunca será posible. Por eso, vamos acabando. Dimos el paso y propusimos en nuestro ámbito autonómico la reforma. Decidimos iniciar el camino desde la Comunidad Valenciana. ¿Cómo? Modificando nuestras leyes autonómicas. ¿Por dónde podíamos empezar? Pues empezar por los prostíbulos y por todos esos locales que aún existen, a pesar de que ahora sabemos que la prostitución ha adquirido mucho mayor protagonismo a través de las redes sociales. Un estudio que nos realizó la Universidad de Valencia detectó más de 180 locales y prostíbulos dentro de nuestra comunidad. Tenemos una norma que es la Ley de Espectáculos y propusimos la modificación de las mismas para centrar la sanción en la demanda, en el putero, para sancionar desde el punto de vista administrativo todo tipo de proxenetismo, para sancionar al titular de los establecimientos, modificar nuestras propias leyes para que, si no en el ámbito penal, sí en el ámbito administrativo, iniciar ese camino abolicionista, al mismo tiempo que facilitamos a los ayuntamientos la ordenanza abolicionista, que ya no contempla la prostitución como un problema de orden público, como la tiene la mayor parte de los ayuntamientos, sino como un problema de derechos humanos, como un problema de desigualdad. Y ese es el camino que hemos iniciado, Valle. Lo siento por haberme alargado en la Comunidad Valenciana. Gracias. Patricia, como alcaldesa, yo creo, a lo mejor estoy equivocada, no todo el mundo vive en las grandes ciudades, la menos gente. A mí me parece que los municipios tienen una importancia fundamental porque casi siempre es donde se detectan los casos, o bien en los centros de salud, o bien en los centros escolares, que alguien se da cuenta que un niño, pues, que algo no funciona. Digamos, a vosotros os compete pararlo, ese caso. Sois los primeros que tenéis algo que hacer. ¿Qué medidas articuláis y, sobre todo, cómo es la comunicación, cómo fluye ese diálogo entre municipio y comunidad? ¿Funciona bien? Porque lo cierto es que tenemos medidas estupendas, pero ahí están las cifras, que no son cifras, que son nombres con vidas, que tienen hermanos, hijos y que tienen vidas por delante, que son mujeres. Vosotros tenéis, creo yo, un papel fundamental para parar esa violencia que se produce. Bueno, pues muy buenos días a todas. Un placer estar aquí. Gracias por haber querido contar conmigo. Quiero saludar también a mi compañero, el alcalde de Rota, y felicitarle. Somos dos municipios socialistas que nos hemos empeñado en seguir levantando la bandera de la igualdad y del feminismo y, sobre todo, utilizar la palabra todas las veces que podemos. La verdad es que en estos tiempos en los que se mercadea, además, con los valores, con la igualdad y con el feminismo, es importante. Hablabas de que nos compete aquello que tenemos inmediato, hablabas en relación a la violencia, pero la verdad es que a los municipios, y eso nos lleva a que somos los responsables políticos más prácticos que uno pueda encontrarse, nos compete todo. Ya lo determinen las leyes, que sea autonómico, estatal,
La verdad es que la ciudadanía no nos concede ningún tipo de licencia cuando se relaciona con nosotros, cuando llama a nuestra puerta y cuando nos exige una solución. No saben de competencias, saben de quién es su alcalde, su alcaldesa y que es un asunto que se lo tiene que solucionar. Y efectivamente soy consciente, ¿no?, de que desde los ayuntamientos y desde lo municipal no podremos hacer nada si no tenemos una regulación que nos ampare en muchos casos para poder ponerlo en práctica. Pero sí que es cierto que el día a día de la problemática, ¿no?, que nos marca, bueno, pues la falta de igualdad de oportunidades, la violencia, y ahí, bueno, lo marco con esa agenda feminista que, sin lugar a dudas, las dos prioridades, ¿no?, que para mí son fundamentales: la protección de la mujer, de la vida de la mujer, que vemos, ¿no?, permanentemente que está amenazada, y, por otro lado, ofrecer las oportunidades. La relación y los protocolos que en los ayuntamientos, bueno, ponemos en marcha funcionan bien, ¿no? Quiero decir que existe, al menos en aquellos que llevamos más tiempo trabajando, aquellos que somos un municipio intermedio como San Fernando, bueno, prácticamente 100.000 habitantes, nos permite tener una conexión bueno, permanente con Policía Nacional, Policía Local, con los institutos, etcétera, pero también tiene mucho que ver cómo lo articulamos y cómo generamos esas redes, ¿no? Y ahí también lo hemos hecho durante estos años, y por ir, bueno, a lo más práctico, ¿no? En el ayuntamiento, y yo desde que soy alcaldesa en el 2015, este ya es mi tercer mandato al frente del Ayuntamiento de San Fernando, nos hemos preocupado precisamente por tener muchos más ojos fuera. Para tener muchos más ojos fuera y crear una comunidad que pueda denunciar, que pueda detectar, que pueda ayudar, hemos puesto en práctica, bueno, pues acciones como, por ejemplo, los barrios violetas, ¿no?, que ha sido además una iniciativa premiada en los premios Menina, bueno, como una buena práctica local. Con los barrios violetas generamos toda una red, todo un tejido de mujeres y hombres que quieran, bueno, pues a través de las entidades vecinales, de los colectivos, de los barrios en cada lugar, detectar dónde existe un problema, dónde haya una mujer que necesita ayuda, y automáticamente ponerlo en conocimiento del ayuntamiento. Multiplicamos enormemente la capacidad de la administración local de llegar allí donde hay alguien que sufre o que necesita ayuda. Exactamente lo mismo en un ámbito en el que quizás se requiere una mayor atención, ¿no?, que es el de los más jóvenes. Y los corresponsables por la igualdad son, en este caso, no ya personas adultas, sino los más jóvenes, que en los distintos institutos de secundaria, en las entidades, bueno, pues de asociaciones juveniles, también, bueno, pues están permanentemente atentos y alertas a quienes requieren o necesitan de la ayuda de la administración para ponerlo en conocimiento de los responsables de los distintos centros educativos, y de ahí al ayuntamiento para activar los protocolos. Como vemos, al final, esto es como todo. Cuando hablamos de cambio climático, también decimos que no es una cuestión de las administraciones, sino que es de todo. En el ámbito de la igualdad, exactamente igual. Y cuando generamos esa red, estamos, por un lado, generando concienciación en lo colectivo, generando personas responsables para poder actuar y, sobre todo, activando protocolos que nos van a permitir llegar de una manera urgente a ese caso que se requiere y que se necesita. Pero si me vas a permitir, cuando decíamos la protección, ¿no?, y ahí podemos activar para proteger y para evitar que vaya más. Pero a mí hay algo que me ha obsesionado desde que soy alcaldesa, y era que, más allá de la formación, bueno, que hacemos muchísima formación en primaria y en secundaria durante todo el año, más allá de detectar, hablamos de la posibilidad, ¿no?, de generar protección, pero sobre todo igualdad de oportunidades. Y ahí yo he sido consciente durante todos estos años, además como convencida municipalista, como mujer de leyes también que me obsesiona la justicia social, y también como gestora, ¿no?, que me desvivo precisamente por esas políticas que me permiten hacerlo, bueno, pues que las mujeres tengan esa oportunidad. Y cuando muchas veces se habla quizás solo de visibilización, de coeducación, es importante, pero ciertamente tenemos un poder en los ayuntamientos de solventar problemas. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo llegué a la alcaldía de San Fernando en el año 2015, había 0 mujeres trabajando en el servicio de limpieza. No será porque no sepamos limpiar, y lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Y había 0 mujeres trabajando en el servicio de jardinería.
Lo primero que me propuse cuando licitamos los nuevos contratos fue incluir obligatoriamente la contratación de mujeres en uno y otro ámbito. Ese ya es un paso que hemos dado y ya llevamos años haciéndolo. No os imagináis las excusas que me ponían cuando yo llegué, y es que no había un vestuario para mujeres. O sea, era el gran problema que existía en el Ayuntamiento de San Fernando para contratar a mujeres. Y hoy ya estamos en un segundo paso, y es hacer posible que las mujeres en esos ámbitos tengan una mayor responsabilidad dentro de las propias empresas. Pero no solamente eso. Ahora, por ejemplo, otro problema al que nos enfrentamos y que muchas veces la realidad es la que te da las oportunidades de solventar los problemas. Hemos tenido durante un año una importantísima movilización de las mujeres que trabajan en el servicio de ayuda a domicilio en San Fernando. Estábamos a las puertas de un nuevo contrato, pero curiosamente el convenio laboral que rige, bueno, pues los derechos laborales de estas mujeres, aunque un ayuntamiento pueda, la normativa no nos permite mejorarlo. Es decir, no podemos mejorar en un contrato desde la administración local, desde un ayuntamiento, y decir que queremos que estas señoras pues cobren un sueldo más digno o que tengan unas mejores condiciones. Esto nos ha llevado a buscar la solución y no quedarnos pasivos y decir, es que el Estado, es que la comunidad autónoma no me da herramientas, ¿qué tengo que hacer? Pues como no vamos a esperar, tendremos que buscar una solución. Y hemos decidido, a través de una gran empresa de servicios municipales, hacer una herramienta válida para dignificar el trabajo de muchísimas mujeres que históricamente han desempeñado trabajos como el de limpieza de edificios municipales, como el servicio de ayuda a domicilio, y si la cobertura de sus convenios laborales, estatales, autonómicos o provincial no lo permite, buscar la solución. Por eso ahora estamos inmersos precisamente en la remunicipalización de ese servicio de ayuda a domicilio con un objetivo claro: mejorar las condiciones de esas mujeres que hacen un trabajo fundamental y necesario que necesita ser dignificado. Y lo mismo haremos con el servicio de limpieza de edificios municipales. Mujeres que llevan toda la vida limpiando los colegios, limpiando las dependencias municipales, y que llega un momento de su vida en el que quizás, pues el cuerpo ya no resiste. Pues habrá que buscar también alternativas, y desde lo municipal quizás una segunda actividad, como históricamente han tenido los policías municipales hombres. Pues esas oportunidades son las que te brinda la política local, de una acción directa, y buscar, pues la vía quizás no siempre fácil cuando no tienes la cobertura suficiente. Pero ahí también, ¿no?, nos corresponde a los alcaldes y alcaldesas hacer un llamamiento. Y al igual que a nosotros no nos dan ningún tipo de periodo en el que nos permitan ver cómo lo articulamos ni nada, hay que ponerse las pilas, y en la agenda feminista la cobertura, la regulación legal que nos permita dar esos pasos importantes. Y voy a poner el ejemplo de la necesidad de acabar, ¿no?, y abolir la prostitución. Yo llevo prácticamente 7 años haciendo dossier, equipo de investigación, como si fuéramos una cadena, y haciendo reportajes de un lugar que es una sala, que es un hostal, con todos sus parabienes desde el punto de vista turístico, pero sabemos que se practica la prostitución y no hay manera de que se le quite esa autorización como espacio, como hostal turístico. No hay manera. Hemos llamado para reservar y no es posible. Siempre está ocupado. Hay fiestas, hay carteles que anuncian fiestas con siluetas de mujeres, con todo tipo de mensajes. Y eso también nos enfrentamos los ayuntamientos, en el que no podemos muchas veces, pues solventar este tipo de problemas. Ahí la agenda feminista, como digo, desde lo local tiene un papel muy importante, y como digo, muchas veces lo que tenemos que hacer es no lamentarnos de que no tenemos una cobertura, sino buscar la solución práctica e inmediata para que, mientras en otros ámbitos se da esa cobertura, poder solventarlo. Gracias. Susana,
Expláyate, querida. Me explayo. Expláyate, querida. Gracias, Valle, gracias, compañeras, y gracias, me sumo a las gracias, evidentemente, por estar aquí. Es un honor estar aquí con todas vosotras y algunos vosotros también. Y bueno, después del baño de realidad, que sobre todo ayer, pero también hoy hemos tenido ese baño de la inmersión de lo que es la realidad de las mujeres, yo me voy a instalar a lo mejor un poquito más en el plano utópico, que ya sabéis lo de, bueno, las un poquito mayores lo saben, aquello de que somos realistas y por eso pedimos lo imposible, ¿no? Y desde la política es lo que tenemos que hacer, porque la agenda feminista es evidentemente abolicionista, y aparte de los vientres de la explotación sexual reproductiva de las mujeres, también es importante el tema de la abolición del género, que en eso insistimos también mucho siempre, porque no queremos blindar como una identidad aquello que nos oprime, ¿no? Entonces estamos en eso. Pero ya digo, yo creo que lo urgente, vamos a decir que hay las cosas urgentes y las cosas importantes. Las cosas urgentes, desde luego, lo han dicho las compañeras, lo más urgente es luchar contra la violencia, encontrar mecanismos para luchar contra esa lacra insoportable de las muertes, de los asesinatos de las mujeres, de la violencia machista. Pero yo creo que lo importante, lo ambicioso a largo plazo es la educación, coeducación, en igualdad. Ayer Marian decía que eso era la hermana menor, digo, nada de hermana menor, esto es del feminismo, decías tú, ¿no? Pero que va, eso es lo más importante, es a largo plazo trabajar para eliminar los prejuicios, es decir, los estereotipos machistas y androcéntricos. Y eso es complicadísimo, que os voy a contar a vosotras que estáis ahí. Educar a las futuras generaciones para que normalicen la presencia de mujer en todos los ámbitos y a todos los escalafones. Eso es importantísimo, que lo normalicen, porque es que no lo ven como una cosa normal. Te voy a hacer un inciso de las mujeres, pero no de todas las mujeres, porque tenemos mujeres en comunidades autónomas, tenemos mujeres en municipios y en otros países del mundo tenemos a primeras ministras. Pocas. Bueno, pero me viene Sí. a la cabeza Margaret Thatcher, era una pedazo de señora, Ahí pero iba yo feminista, después. tenía lo que yo de Sí. jugadora de baloncesto. Efectiva. Quiero No, decir, sabéis que Margaret Thatcher no quería mujeres en sus equipos, ¿no? Y se lo explicó a la reina Isabel, le dijo que mujeres no. Entonces la reina le dijo, bueno, yo espero que yo no te moleste mucho, ¿no? Entonces, esta era Margaret. Claro, que necesitamos mujeres feministas, evidentemente. Presencia de mujeres, sí, pero... Sí, ahí está, ahí está. Sí, ¿sabéis la ventana de Overton? Que son los temas estos que la sociedad considera aceptables y lo que se queda fuera es lo inaceptable. Pues nosotros tenemos que conseguir que se vea como inaceptable por parte de toda la sociedad cualquier violencia contra las mujeres, una violación. Era Mary Pfeiffer que decía que tenemos que socializar a los jóvenes para que vean una violación tan impensable como el canibalismo. El canibalismo es un tema tabú, pues la violación tiene que ser una cosa igual de tabú. Amelia Valcárcel, yo estamos en el plano utópico, ¿no? Siempre repite que el feminismo es una fuerza civilizatoria, porque tenemos que conseguir un cambio total de convivencia, no integrarnos en ese orden patriarcal establecido que nos concede alguna cuota, siempre que nos adaptemos, ¿no? Como Margaret Thatcher, que ella se adaptó muy bien, ¿no? Fenomenal. Pero que para que finalmente todo siga igual. No. El feminismo, yo creo que es lo que lo puede cambiar todo. El feminismo tiene que cambiarlo todo. Y porque nosotras no pretendemos eso, no pretendemos que las mujeres ocupen unas cuotas en un sistema viciado, sino que queremos cambiar el mundo, queremos transformar el mundo, ¿no? Lo de la coeducación, los referentes. Ayer hablaron de los referentes en los libros de texto.
No hay mujeres. Los chicos, bueno, excepcionales solamente como Marie Curie, ¿no? Pero los chicos salen del colegio pensando que el mundo lo han hecho ellos, gente como ellos, gente con pene. Y las chicas salen del colegio pensando que el mundo lo han hecho ellos. Nosotras, ¿qué podemos merecer si nosotras no hemos hecho nada a lo largo de la historia, ¿no? Que eso es mentira, porque hemos sido invisibilizadas. Y encima tenemos que luchar contra la ley del agrado, que desde pequeña nos meten aquello de que tenemos que ser guapas, tenemos que gustar a los hombres, pero no solo físicamente, sino que también por nuestra forma de ser. Tenemos que ser amables, no herir, no alzar la voz, no vayamos a reivindicar, porque esto sí que les molesta mucho, ¿no? Luego están las trampas, como la meritocracia, que eso a la derecha y a la ultraderecha les gusta mucho meternos el tema de la meritocracia. Todo lo que se consigue es por un esfuerzo personal, y hay mujeres como la señora Thatcher, que se cree que ha llegado donde ha llegado gracias a su propio esfuerzo y no porque hay un feminismo ahí detrás que ha estado luchando muchísimo tiempo para que las mujeres puedan ocupar estos puestos. Está esta idea que tenemos de partir siempre de nuestro entorno. Yo tengo a mi pareja que me apoya. Yo he sido, mis padres me han educado en una relativa igualdad. No, después está lo de fuera, pero bueno, ellos lo han intentado en casa y me han educado con una relativa igualdad. Yo he tenido la suerte de tener jefes que me han promocionado, compañeros que me han pues, apoyado y me han ayudado y tal. Pero eso no tenemos que pensar que sea lo habitual, porque no lo es. Igual que al revés, cuando nos encontramos con una situación claramente misógina, machista, violencia, que nos expliquen cosas, ¿no? Aquello del mansplaining, o que estamos en una mesa con un montón de hombres y tú dices una cosa y no te hacen caso y después cuando lo dice uno de ellos, entonces de pronto, pues qué buena idea, ¿no? Estas cosas que vas descubriendo cuando te metes en este mundo, pues todo eso, al principio las mujeres, por eso no quieren que hablemos, antes no querían que habláramos, ahora ya hemos alzado muchísimo la voz y más que la tenemos que alzar, para que no se sepa que esto no es una cosa mía. Si no te hacen caso, tú dices, hombre, es porque será una tontería lo que he dicho, ¿no? Esto viene también de la educación y por eso tenemos el síndrome famoso de la impostora y nos creemos que nosotras no, pero después te das cuenta que no, es que se lo hacen a las demás también, ¿no? Entonces está el techo sociológico, eso que las mujeres... que los hombres cuando salen del trabajo, porque a nosotras nos dicen, pero estáis en todos lados, estáis en el trabajo, igual que los compañeros, ¿y qué diferencia hay? ¿Y qué problema tenéis? No, pues el problema es que nosotras cuando salimos del trabajo nos vamos corriendo a casa para ocuparnos, para hacerle la cena a los niños y darle el baño a los niños, y en cambio ellos se van a tomar una cerveza. Y en esas reuniones se promociona a la gente mucho, donde no estamos nosotras. Y en esas reuniones se toman muchas decisiones y allí no estamos nosotras. Entonces, claro, el tema de la conciliación ya sabemos que es muy complicado, porque esto es uno de los grandes privilegios de que nosotras cuidamos gratis y hacemos todos estos asuntos menores que a ellos no les gustan mucho, pues los hacemos nosotros gratis y para que ellos se incorporen a eso es muy complicado, ¿no? Y bueno, hemos dicho lo urgente, lo importante y ya digo, a largo plazo es la educación. También es importante la presencia de la mujer, la presencia, visibilizarnos mucho. El otro día estaba Àngels Barceló en su programa presentando la programación nueva de la temporada. Y tenía ahí el compañero y, bueno, cuéntanos tu espacio, de qué va a ir. Y él dice, bueno, sí, he pensado, vamos a hacer un espacio de mujeres mayores, pero muy mayores, de más de 90 años, que nos cuenten sus experiencias, porque son unas experiencias increíbles que no nos podemos perder. Y digo yo, esto es un hombre que se le ha ocurrido esa idea, o al menos nos lo venden así en el programa. Si el hombre dice, pues ¿qué puedo plantear que le puede interesar a mi mujer, a mi jefa mujer?
mi jefa es una mujer, pues entonces me pongo ya en el otro punto de vista. Vamos a ver qué puedo hacer para que le pueda interesar. O, por ejemplo, yo hago colaboraciones con el Diario de Mallorca, que está dirigido por una mujer, y ella tiene dada la consigna de que no se puede publicar ningún periódico, ni un solo día, un periódico en que las páginas de opinión no tengan por lo menos una firma de mujer. Y ella me dice que es complicado. Dice, a veces que no tenemos. Dice, por favor, escribe más. Porque no es fácil. Y ella tiene dada esa consigna. Entonces, claro, si hay una mujer ahí, como tú dices, con esa conciencia de cambiar las cosas, entonces es cuando podemos cambiarlas y ellos van tomando nota, no les queda más remedio, ¿no? Lo más difícil, ya digo, es lo de la corresponsabilidad, lo de la conciliación en el hogar, porque mientras las mujeres tengan la doble jornada y tengan que dedicarse a hacer ellas el 82% de toda esa labor del hogar, será dificilísimo que cambiemos las cosas. Nosotras queremos interpretar el mundo, que necesitamos reivindicar a todas las mujeres que históricamente han sido invisibilizadas, porque no solo había Marie Curie, había muchas más, pero no les interesa, la historia la han contado ellos y no les ha interesado que se viera esa aportación de las mujeres. Pero yo digo más, que tenemos que repensar también todo aquello que no fue, porque a las mujeres no nos dejaron participar en esa interpretación y en esa modelación del mundo, ¿no? Las tareas femeninas no son importantes. Por ejemplo, en el arte los tapices es como un arte menor. ¿Por qué? Porque esto siempre lo han hecho las mujeres. Es un arte menor dentro de las plásticas y no se considera un arte tan importante porque lo han hecho las mujeres. Las mujeres han cocinado siempre. Toda la vida han cocinado las mujeres. Entonces, pues eso no era importante, porque lo hacíamos nosotras. No, ahora han descubierto que sí, que pueden hacerse ricos y famosos con la cocina. Entonces, ahora ya, pero ellos sí, ellos no son cocineros, ellos son chefs, porque el nombre hace la cosa y no es lo mismo cocinar en tu casa para la familia que tener 3 estrellas Michelin, eso sí es importante, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado con el lenguaje que nos quieren vender. ¿Qué podemos hacer desde la política? Bueno, en la política vosotras ya habéis dicho un montón de cosas que se puede hacer. ¿Me permites un segundito, Susana? Sí. Habéis enumerado las 3 leyes maravillosas, medidas maravillosas, sí, iniciativas maravillosas, que las tenemos, pero luego la realidad, es decir, podría ser mucho más terrible, pero llevamos un año, por ejemplo, de terrorismo machista que es desolador. Entonces, a mí, como periodista y, por lo tanto, cotilla, ¿qué falla? ¿Dónde falla? ¿Debemos espolear más a los gobiernos? ¿Qué les debemos exigir? Porque algo está fallando, algo está fallando. Sí, sí. Porque son unas cifras escalofriantes. Claro, hay que desarrollar luego todo ese tema dentro de los diferentes niveles competenciales, porque es verdad que, y claro, en política, en democracia, pues la política es convencer. Y estamos en un marco liberal y no nos podemos conformar con poner parches, tenemos que cambiar las cosas estructuralmente. Y tenemos que conseguir convencer a nuestros compañeros y algunas compañeras. Bueno, Carmen ya ha convencido a Chimo, ¿no? Dijo ayer que ya Chimo ya lo ha convencido, pues ahora tiene que convencer a un montón más para que se tomen esos temas muy, muy, muy en serio, ¿no? En los diferentes niveles competenciales, que es lo que tú dices, yo creo que se puede hacer más, mucho más a nivel ayuntamiento, municipal y autonómico, que bueno, desde el Senado, que estoy yo aquí como ex senadora, es más complicado, ¿no? hacer cosas. Yo fui concejal, llevaba educación y deportes, y en Palma hicimos un programa
muy potente, porque como habéis dicho, el feminismo es un tema transversal que se tiene que hacer desde todas las áreas y tienes que mirar a ver desde el área que tú lleves dónde puedes incidir, ¿no? Y allí por eso digo que tenemos que tener mujeres conscientes, mujeres feministas, que lo tengan muy claro para que desarrollen esas políticas en cualquier ámbito. En Palma hicimos el Palmadona, que fue un programa de mujer y deporte muy potente para, a través del deporte, conseguir la igualdad. Allí, por ejemplo, yo les decía a los periodistas, hacíamos de todo, hacíamos conferencias, mesas redondas, hacíamos también competiciones, exposiciones, de todo. Y venía la prensa, porque como le dimos mucho bombo a aquello, yo le decía a los periodistas, a los reporteros deportivos, les decía, es que tenéis que cubrir las noticias de deporte de las chicas, las tenéis que cubrir más y mejor, no decir que si aquella es novia de aquel o si la chica esta está muy guapa, eso no interesa. Nosotros no queremos que nos cosifiquen, queremos que hablen de lo bien que juega, de lo bien que hace, que realice eso. Allí pudimos hacer mucho. En política urbanística también se puede hacer mucho. Ahora se habla bastante de la política urbanística con perspectiva feminista, ¿no? Y podemos conseguir hacer, diseñar ciudades que tengan en cuenta las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque cuando solo se conciben las ciudades en función de lo que necesitan los varones, además encima están mucho más enfocadas hacia el coche, que eso es otro tema que también podemos entrar, y tenemos que quitar tanto coche de los centros de las ciudades y hacemos también así ciudades más amables y más humanas, ¿no? A nivel autonómico también se puede hacer muchísimo y bueno, Gabriela ya ha contado y tengo que aquí romper una lanza por nuestro gobierno de Baleares, que también allí a través de Ibedona con nuestra querida María Durán, que creo que nos estará viendo al frente, pues allí se ha hecho un gran trabajo también con la red de municipios contra la trata, también lo que tú has dicho de las comunidades autónomas. También hemos hecho una ley muy importante turística, en la que obligamos a los hoteles a poner las camas elevables para las chicas que tienen que limpiar las habitaciones, para las Kellys, ¿no? Entonces, se les da ayuda a los hoteles para que puedan adaptar todas las camas que tienen y para que sean elevables y las chicas no se tengan que agachar y tengan que siempre luego los problemas de la espalda, etcétera. Que luego la señora que ahora es la nueva presidenta en la campaña electoral del PP, evidentemente dijo que esto era una tontería de las más grandes que se había hecho nunca, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora está ahí ella. Desde el Senado es más complicado. Claro, desde el Legislativo, no, en el Congreso y desde luego de los ministerios, es ahí donde tenemos que incidir nosotros. Desde el Senado nosotros somos apoyo del Gobierno y podemos presentar mociones, pero que luego tienen que pasar por los ministerios y allí nuestra labor es especialmente pues, convencer a los compañeros, ¿no? que se den cuenta de lo importante que es esto. Y las mujeres feministas en política tenemos que ser especialmente coherentes. Yo siempre digo que está lo coyuntural y lo estructural. Creo que Carmen ayer dijo que era lo tangencial y lo nuclear, pero en fin, es lo mismo. Y yo creo que tenemos que ser conscientes las mujeres de que nuestras reivindicaciones son profundamente estructurales. Que ya digo, que el feminismo lo tiene que cambiar todo. Yo estoy muy instalada ahí en la utopía. Y que las políticas de igualdad no deben confundirse con las políticas de diversidad, que son muy, muy importantes y son muy respetables, pero no se puede meter todo en el mismo saco, porque el feminismo lo es todo, pues no es nada, porque al final la causa queda diluida y eso no lo podemos permitir. No nos podemos conformar tampoco con que las políticas sociales y laborales, que sí, que es verdad, que son muy importantes para las mujeres y que especialmente repercuten sobre las mujeres, pero que no podemos quedarnos ahí. Las políticas de igualdad tienen que ser específicas. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Quién me puede decir
cómo vamos de tiempo. Antes estaba hablando Gabriela de las víctimas de violencia machista, acompañarlas, tal. ¿No os da la sensación que a veces las campañas están despegadas de la realidad? Quiero decir, ¿quién ha elaborado esa campaña de denuncia, denuncia, denuncia? Si hay que denunciar, pero es que no es fácil. Has dicho, se tarda una media de 8 años, pero ¿cómo va a denunciar una mujer que primero a lo mejor ni siquiera es consciente, y en caso de que lo sea, una mujer sin recursos, con 3 niños, que no tiene dónde caerse muerta, que vive en una situación de exclusión o casi, ¿cómo le vas a pedir que denuncie? Luego desde los medios se juzga muy alegremente y se añade la muletilla. No había denuncias previas. O sea que como no había denuncias previas, tienen más puntos para que te maten. ¿Cómo podemos hacer para que los que están arriba, encargando campañas locas, pongan los pies en el suelo? ¿Cómo podemos hacerlo? Vosotras pertenecéis a la política, yo no puedo, yo puedo dar la barrila, pero... Y yo lo veo, porque cada vez que hay una asesinada, cada vez que hay un feminicidio, no había denuncias previas, pero ¿y a mí qué me importa? Pero tú... sí podéis, vosotros los medios sois muy importantes, porque vosotros sí. Hacéis, a ver, conformáis también el, sí, marco, claro, el marco mental de la... Claro, sí. En mi trabajo 4 o 5, entre las que me incluyo, que somos el rayo que no cesa y dando la barrila, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Como en todos lados. Pero tú, pues sí, pero de pronto abres un periódico y dice, no existían denuncias previas, y luego aquello de, y el agresor siempre saludaba por la escalera, pero ¿y a mí qué me importa? ¿Cómo podemos hacer para que esa idea tan loca de que si no has denunciado te mereces más que te maten o algo así, se da a entender? ¿Cómo podéis hacer vosotras, con todo el respaldo de la ciudadanía y con todo el empuje y el apoyo del movimiento feminista, porque es muy loco, ¿cómo podemos hacer? Es que no entienden que no es fácil denunciar. Bueno, yo creo que tienes mucha razón en cuanto a plantear el problema de qué efectos producen ese tipo de campañas, ¿no? Que muchas veces desde el Ministerio o desde los distintos ámbitos autonómicos pues se despliegan. En ocasiones parece que no se conozca la realidad, y la realidad es mucho más cruda por una razón. Primero, los casos más sangrantes de violencia normalmente no se denuncian, y eso lo sabemos, y lo sabe la policía, lo saben los jueces, lo saben los fiscales. Al juzgado llega una gran cantidad de denuncias al día, pero sabemos que sigue habiendo ahí, entre los muros de las casas, una violencia terrible que sufren muchísimas mujeres en todos los ámbitos, también en la sexual. Ayer, cuando se hablaba de la violación dentro del matrimonio, fijaros, una gran conquista, o sea, como si eso no pudiera pasar. Pero son mujeres que en muchas ocasiones, en la mayoría, tienen mucho miedo, porque saben que dar el paso supone exponer su vida e incluso la de sus hijos, porque ahí está la violencia vicaria. Claro, por eso es un error decir, no tengas miedo, que no estás sola, pero ¿cómo no voy a tener miedo, sola o acompañada? Claro, Valle, por eso, como yo decía al principio, es tan importante desplegar recursos pensando en ellas, en la situación en la que ellas se encuentran. Es difícil, porque por mucho, si no has pasado por ahí, por mucho que puedas imaginar, siempre es mucho más grave, es mucho más doloroso, es mucho más terrible. Pero hay que diseñar y pensar y facilitar esos recursos, porque no solamente
la falta muchas veces de conciencia propia, porque ellas ya no han conocido otra vida y otro modo de vida y ya no son capaces de poder identificar el problema que tienen. El miedo, pero luego hay otra parte importante que tampoco ayuda, y eso lo sabemos, y es el entorno familiar y el entorno social, que esos sí son factores y son elementos que ayudarían mucho, porque desgraciadamente, después de casi 20 años de vigencia de una ley que nos situó ahí en la vanguardia de Europa, hay una gran cantidad de la población que sigue pensando que la violencia machista sigue siendo un tema familiar, que se queda ahí. No llaman los vecinos a la policía. Yo en cosas de pareja no me meto. Efectivamente. Y luego, la falta de comprensión de ese entorno social y familiar. ¿Cómo vas a denunciar a tu marido, al padre de tus hijos? Y todo eso genera una presión sobre ella, donde concurre miedo, falta de respaldo, falta de confianza en las instituciones. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Ahora hablamos de víctimas que no han denunciado. ¿Y cuándo han denunciado? ¿Y cuándo se han acordado medidas de protección absolutamente inadecuadas? Yo no estoy hablando de fallos judiciales, pero inadecuadas con respecto a unas circunstancias que nadie contempló. Y que estaban ahí. Y que estaban ahí. Y que nadie pareció enterarse. O sea, por eso yo insisto, creo que la ley fue un gran avance, pero no basta con leyes, no basta con campañas. Necesitamos, identificar los recursos pensando en ellas, porque solo así van a ser más eficaces. Y luego tenemos otro problema gravísimo. Susana ha hablado de la coeducación, y es que la violencia machista está creciendo entre los menores. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué niños y niñas estamos educando? ¿Qué está pasando? Porque el incremento de casos de violencia de género entre adolescentes menores de edad es terrible. Y niñas que no quieren denunciar porque no identifican la violencia de género. Es que me quiere mucho. Efectivamente. Es que no para de mandarme WhatsApps para ver dónde estoy, porque es que me quiere tanto. Y jóvenes, 6 de cada 10, fue el último informe del Instituto de Princesa Sofía, que niegan la violencia de género. Por tanto, creo que aún nos falta mucho camino por recorrer y, sobre todo, afinar mucho más en las políticas y en los instrumentos que diseñamos, porque ellas, dices, que pues tienes que atreverte. No, yo lo hemos vivido en las experiencias desde la oficina de denuncias. En ocasiones van hasta 4 veces, porque no se atreven, porque, bueno, pero entonces si yo me voy de casa y con los niños, ¿qué hago? Es que yo necesito, es que él lo llevaba al colegio, es que ahora no tengo un respaldo social, pero si yo tengo que salir, sí, entonces mientras tanto no vas a tener una prestación económica, pero eso va a ser suficiente. O sea, el marco, aparte del factor más importante que es el miedo, porque ellas saben que se exponen, que a partir de ese momento, y lo vemos, que los 2 factores que desencadenan la mayor parte de los casos de terrorismo machista que estamos viendo es en el momento en que la mujer se atreve a decir basta, me voy, adiós, ahí te quedas. Solamente ya esa decisión a la mujer ya la pone en riesgo, la separación o el divorcio, eso ya la pone en riesgo. Pero si además se atreve a dar un paso en el que, no, pero es que además voy a denunciar también por qué me voy. Saben que la exposición a cualquier tipo de agresión, de maltrato, que su vida está en juego. Y la de sus hijos. Y la de sus hijos. Y la de sus hijos. Sí. Porque ellos ahora ya han aprendido que a ellas las pueden matar en vida, que pueden eternizar su sufrimiento durante toda su vida, y es matando a sus hijos. Y por tanto,
yo creo que desde luego, a mí se me ponen los pelos de punta, os lo digo sinceramente, cuando la ultraderecha o incluso también esa derecha, bueno, cada día menos razonable, que es el Partido Popular, dice que hablar de feminismo, hablar de violencia de género, eso es ideología, es hablar de derechos humanos, es hablar del derecho de las mujeres a vivir libres. A sus votantes también las matan. También las matan. Mira, vaya, yo creo que realmente, y si lo pensamos, cuando un medio de comunicación o un periodista publica que no ha habido denuncia previa, lo hace por una declaración, una manifestación que hace, vamos a llamarlo, la Administración, el Estado, y al final es Pero se la puede omitir Sí, perfectamente. Pero que eso, lo que te quiero decir, que al nadie- final es para limpiar conciencia. Es que, claro, como no había denunciado, no la hemos protegido. No hemos podido protegerla. Eso es lo que hay en el trasfondo. A ver, me voy a poner a mí de ejemplo. Yo lo omito. ¿Estoy faltando a la verdad? No. ¿La han matado? Sí. ¿Le han dado 17 puñaladas? También. ¿Y a mí qué me importa si su vecino, que han entrevistado por la escalera, diga que saludaba siempre o que hubiera denunciado o no hubiera denunciado? Por eso te digo. La han matado. Que no es tanto una información práctica para potenciar la denuncia, sino para explicar que no la hemos protegido porque no había hablado. Por eso, cuando yo hablaba antes de las acciones y de las políticas y esa red es importante, porque yo creo que a nadie se le escapa, ¿no?, lo difícil que es denunciar, obviamente. Por eso es importante, como decíamos, tener la red que permita, pues quizás que no te estén presionando para que denuncies, pero sí detectarlo y explicarte. Quizás tú no eres capaz ni de darte cuenta de que eres víctima de la violencia de con quien vives. Y esa es la red que hay que generar, por eso actuamos ahí. Y luego, qué importante es también que tengas posibilidades y oportunidades. Sin ellas no podrás salir adelante. Mira, en lo local somos conscientes, bueno, el año pasado, por ejemplo, se atendieron en San Fernando a 600 mujeres. Fueron a hacer consultas en relación a violencia. Cuando hay un caso verdaderamente dramático, realmente el servicio de actuación inmediata funciona a la perfección. Funciona, no voy a decir que no. El problema es cuando pasan 3 días. Cuando pasan 3 días y la casa donde pueden acogerte está pues a no sé cuántos kilómetros de tu ámbito y la víctima es la que tiene que salir de su entorno. Entonces, yo creo que a todo el mundo le vendrá a la cabeza que cómo afronta eso, ¿no? Porque lo hemos dicho, el colegio, tu familia, tu ámbito, tu red de apoyo, que la tienes, aunque, bueno, y te encuentras con que ahí es donde fracasamos. Por un lado, en una respuesta intermedia entre que la mujer es atendida de manera urgente e inmediata, siendo acogida en un espacio, a que pase a otro que no tenga que estar a 50 kilómetros de donde ha vivido siempre y donde está su entorno, que le permite además afrontarlo de una manera pues más serena, ¿no?, y profunda. Y por último, la oportunidad luego de salir también del acogimiento de la administración para poder hacer su vida. Eso tenemos que ser conscientes del problema. Y lo de la denuncia previa, ya te digo, yo estoy convencida, es simplemente limpiar nuestras conciencias, no ha denunciado, yo no me he enterado, no podía actuar, mira, lo siento. Es eso, simplemente. Yo decía antes que tenemos que conseguir que lo vean tan inaceptable como el canibalismo, por ejemplo. Pero ¿qué estamos haciendo? Los estamos educando en la violencia hacia la mujer, con el porno. Ayer se habló también, las redes son terribles, las redes sociales son terribles. Allí hay que mirar a ver qué podemos hacer para regular esto. Es muy difícil. Y luego te decía antes que vosotras, la parte de comunicación, los medios son muy importantes. Los titulares que están saliendo son terribles. Ayer lo dijiste tú, Nuria, pero es que, y los deportistas ya no digamos. La menor esta o la chica esta que le ha arruinado la carrera al futbolista que la ha violado. Y el titular es, o ahora, una menor acaba con la carrera de los canteranos porque han distribuido el vídeo.
Pero ¿esos son los titulares? Lo ¿Eso mejor lo podemos es consentir? cuando nos dan 7 puñaladas y nos morimos. Sí, sí, no nos morimos. O nos tiran por un no nos tercero y asesinan. nos morimos. Sí. Una mujer muere tras ser arrojada, no, hombre, no, la ha asesinado. Pero de todas formas, yo creo que a veces un hecho social ahora ha pasado y ha habido como un estallido, ¿no? El caso Rubiales, todo lo tenemos presente, ¿no? El piquito famoso que dice, ay, por un piquito os ponéis así. No, no es el piquito, es todo lo que hay ahí detrás, todo lo que además estas chicas llevaban denunciando desde hace muchísimo tiempo, y ahora esto pues ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero la sociedad sí que yo creo que también tenemos que ser optimistas, o como decía, pronoicas, ¿no? Somos, que nosotras hemos conseguido también ya cambiar un poco el marco mental. Hace 16 años un presidente del gobierno nuestro pues le metió un boli a una compañera tuya en el escote, y aquello pues bueno, fue una anécdota, ¿no? Pero ahora ya no, ahora la gente reacciona y estamos protestando y estamos saliendo, estamos diciendo que esto no puede ser. Periodistas deportivos que parece que están dentro de ese mundo del fútbol tan machote todo, pues que están diciendo que no, que esto es impresentable y no lo podemos consentir. Creo que tenemos también que ver que de alguna manera estamos avanzando, que es verdad que también estamos retrocediendo con la ultraderecha, que está aprovechando el malestar de los jóvenes. A ver, habrá que buscar dónde es el origen de su malestar, aparte de toda la cuestión social que puedan estar viviendo. Pero la ultraderecha está aprovechando eso, claro, con mensajes muy sencillos, falaces totalmente, que les hacen creer que la culpa la tienen las feministas, la tienen los inmigrantes, y se acogen ahí y así vamos. Pero bueno, a mí me llena de esperanza. Nunca se sabe en qué momento va a haber un detonante que nos hace avanzar, hacer un paso de gigante, y en este caso, pues el caso Rubiales ha sido uno de ellos. Sí. Y esto pues nos va a permitir, bueno, pues afrontar verdaderamente y ver cómo, bueno, pues a través de un incidente en materia deportiva, antes hablabas, ¿no?, de los programas deportivos, nos va a permitir, bueno, pues avanzar. Precisamente San Fernando, que somos una ciudad constitucional, donde se forjó la Constitución de la Pepa, que se avanzó muchísimo en derechos y libertades, una Constitución muy avanzada y todos nos sentimos orgullosos, pero que había 0 mujeres diseñando la Constitución. Cuando dimos precisamente el premio Cortes de la Real Isla de León a Pepa Bueno, el año de la huelga feminista, que también son acciones que de lo local se hace para visibilizar y poner en el mapa, lo comentaba, ¿no? Pero hace cuestión de un mes y medio pensábamos a quién íbamos a premiar este año para reforzar, bueno, pues la visión de los valores constitucionales y democráticos actuales, porque miramos a la Pepa, pero viéndola desde el punto de vista actual. Y curiosamente pensamos en el deporte como herramienta de transformación de la sociedad. Nunca imaginé que un mes después iba a justificarse más que nunca que el deporte era una herramienta de transformación social, en igualdad, en democracia, en concordia, y lo vemos con muchas acciones. De ahí que el próximo 24 de septiembre premiemos al Comité Olímpico Español como herramienta y elemento fundamental de la transformación de nuestra sociedad. Pero, como digo, nunca se sabe qué es lo que lo va a detonar. En este caso, un beso nos va a hacer precisamente erradicar muchas acciones de violencia contra las mujeres en el deporte a lo largo de la historia. Pero os dais cuenta lo que no ha sido un piquito. La pobre Jenny tiene ahora por delante una tortura, lo que nos cuesta ser consideradas ciudadanas de primera, como los blancos antes. Porque se ha banalizado siempre, vaya. No, claro. Porque se ha banalizado. Porque, desgraciadamente, pues arrastramos muchos siglos de historia donde hemos sido cuerpo, objetos. Objetos que ellos en cualquier momento pueden usar para su disfrute. Pagando y sin pagar, como consideren. Porque ese es el problema. Y por eso no asistimos semanalmente a violaciones grupales de chicos, sino de chicas. O sea, el hecho de ser mujer te convierte ya
en una persona en peligro, porque seguimos arrastrando esas estructuras patriarcales donde ha habido siempre una relación de opresión y de desigualdad respecto a la mujer. Y ese ha sido el gran problema. Y yo quería añadir otra cosa, además, al tema el problema de afrontar la violencia machista. Creo que desde mi punto de vista, insisto, igual que cuando hablamos de prostitución, podemos abolir la prostitución si no construimos una buena red para dar apoyo y salida a esas mujeres para afrontar una vida digna, no caridad, que es lo que se les está dando ahora. Caridad no, sino los recursos necesarios, o sea, establecer todo el itinerario que tiene que ir desde el ámbito económico, formativo, recursos habitacionales, sanitario, psicológico. O sea, si no diseñamos ese plan, no servirá porque no querrán salir. Pasará como en la esclavitud, que la esclavitud los esclavos decían, oiga, y si ahora me sacan de aquí, ¿dónde vivo yo? Es que también, y muchas mujeres cuyas vidas están en peligro dicen, pero claro, si acaban con esto, ¿qué hago? Tenemos que estar preparados y desde mi punto de vista, y lo digo con todos los respetos a todo el trabajo que se realiza desde todas las administraciones y desde una visión crítica, porque yo he formado 8 años parte de un gobierno autonómico que hemos trabajado en el apoyo y en la ayuda a las víctimas, es insuficiente. Es insuficiente. Porque hasta ahora, o sea, damos y con las víctimas de violencia pasa lo mismo. O sea, pasa lo mismo. El apoyo es insuficiente. Porque 3 días después, cuando ven su realidad después de haberse atrevido a presentar la denuncia, están allí en el juzgado queriéndolas retirar porque se encuentran solas. Yo, una de las cosas que quería comentar con respecto a nuestras oficinas de denuncia es que en esas no lo retiran. ¿Pero por qué? Porque hay un proceso previo de información, de ayudas, de preparación, antes de que ellas digan pues sí. Pero eso, desgraciadamente, no suele pasar. Y luego, y quiero decirlo porque yo vengo de ese ámbito, creo, sinceramente, que la estructura judicial para la detección y la persecución de estos delitos está también muy mal organizada y muy mal estructurada. 20 años después no hay una jurisdicción especializada, porque no la hay. Y me da igual lo que diga el Consejo General del Poder Judicial. No hay una jurisdicción especializada y exclusiva en materia de violencia. Tenemos justicias de distintas velocidades en función del territorio o del partido judicial al que pertenezcas. En segundo lugar, no tenemos, por tanto, profesionales que estén ahí trabajando de una manera absolutamente cohesionada y coordinada desde esa mirada. Yo os voy a poner un ejemplo. Y Paola, que está en menores, supongo que estará de acuerdo. Yo he trabajado 10 años en menores. La jurisdicción de menores sí es una jurisdicción especializada. El legislador lo resolvió muy bien. Dijo, primera, quien forme parte de esta jurisdicción, cursos especializados, tratamientos, el ámbito de aplicación tiene que ser. Los menores tienen que ser considerados como tales, no pueden considerarse como personas mayores que tengan una opción a entrar en un centro penitenciario. Y los fines de la Ley Penal del Menor, quienes nos incorporamos a ese proyecto, los entendimos. Yo no he visto en los 8 años que estuve trabajando jueces que se plantearan, hombre, pues a este sería mejor que lo encerrásemos en la cárcel. ¿Por qué no? Porque sabemos la finalidad de esa ley, los fines educativos y todo el ámbito profesional que está muy especializado y que trabajan sin dispersión, han conseguido formar una jurisdicción muy potente a la hora de abordar el problema de los menores.
Eso no está pasando en el ámbito de violencia y no está pasando porque se decidió que, bueno, podía ser exclusiva y especializada o no ser. Podía formar parte de un juzgado que se dedicaran de forma especializada o no. Y bueno, ¿y qué es la especialización? Pues la especialización es que me hagas tú un cursito y se acabó. Por tanto, claro, yo es una de las, de los caballos de batalla también que abrí en esta última legislatura. Vamos a ver, yo no quiero alejar a las víctimas de los juzgados, no las quiero alejar, pero quiero una jurisdicción como la de menores. Quiero personas que se dediquen a ella de forma exclusiva. Y de forma exclusiva es que los fiscales estén en las comparecencias, que antes de adoptar una decisión las vean, las oigan, hablen con ellas. Es que el juez tenga o la juez el tiempo necesario para meditar. Yo no quiero que se ventile un asunto de violencia en una guardia a través de un juicio rápido donde se van con una sentencia debajo del brazo y 3 días después matan a su hijo porque nadie se dio cuenta de que él estaba sometido a tratamiento psiquiátrico, de que tenía muchos problemas. Yo no quiero que pase eso. No digo que lo evitaríamos todo, pero sí que creo que es fundamental el plantear y reflexionar sobre la justicia que queremos. Y yo no estoy diciendo que los jueces trabajen mal, ni que los fiscales trabajen mal. Yo lo que estoy pidiendo es que se le dé la entidad que merece la justicia contra la violencia de género como jurisdicción especializada, como es la de lo mercantil, porque ahí sí que hay mucho dinero en juego. Y eso es lo que estoy demandando y creo que también es un paso necesario para que ellas confíen más en la justicia también, porque muchas mujeres no denuncian porque temen que no las crean y sabemos que eso pasa. Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia y está pasando. Y por tanto yo creo que es absolutamente necesario plantear también un cambio en lo que es la estructura y la organización de la justicia. Nos quedan unos minutitos. Hemos terminado. Pues, ¿alguien quiere alguna pregunta a las compañeras? Por aquí, ¿alguien le da un micro o te levantas a grito pelado? Por alusión. A ver, venga, te llevan el micro. ¿Quién? La fiscal de menores quiere. Ay, hablar. yo por alusiones, me encanta. No. Paola, ¿te llevan el micro? Ah, bueno, ahora. Yo también. Hola, buenos días a todas. Muchísimas gracias por este congreso y quiero un poquito por las palabras de Gabriela. Yo soy Olga y soy concejala de un ayuntamiento muy pequeñito de Olocau en Valencia. Si no fuera por los grupos que tenemos de apoyo, en nuestro caso Mujer Rural, que se desplazan hasta nuestro municipio, sería imposible el trato con la ayuda psicológica, legal con las víctimas y con sus hijos e hijas. Mujer Rural de Iàtova también hace cursos en el municipio y en el colegio de mi pueblo. Y creo que hay un especial hincapié en las víctimas de violencia en pueblos pequeñitos. Pueblos pequeños que, aunque el mío tiene 2.400 habitantes, pero el pueblo solamente son 400 habitantes, hay muchas urbanizaciones, está muy diseminado. Si una mujer ya tiene problemas para denunciar en un pueblo pequeño, aún muchísimo más. Entonces quería hacer esa reflexión.
Hola, buenos días. Soy Miriam García, soy actualmente la secretaria de Igualdad del Distrito de Carabanchel, de Madrid. Y yo a colación, bueno, primero agradeceros a todas las ponentes, me habéis encantado. Y quiero incidir un poquito en lo que ha estado hablando Patricia, con referencia a que tenemos pocos medios para toda esa ayuda que necesitamos las mujeres a la hora de poder dar el paso. Pero quiero hacer un inciso todavía más allá, de que dentro de que esos presupuestos que se pactaron para la violencia de género, esas ayudas que considero que son insuficientes, para que, ya que tenemos aquí algunos de nuestros políticos que han estado arriba, que realmente se garantice que todo ese dinero va destinado a la lucha contra la violencia de género sobre las mujeres. Y quiero incidir en las mujeres, porque luego esos fondos se destinan a otras cosas de otras minorías. Así que, por favor, que ya que es insuficiente, se garantice. Gracias. Bueno, yo quería comentar varias cosas porque la verdad me ha parecido muy interesante el punto de vista de todas. Yo sí que le voy a dar la razón a Gabriela. Yo llevo 3 años como fiscal de menores y es cierto que guardias de menores solo hacemos las fiscales de menores. Entonces, yo además desde que estoy en Fiscalía de Menores me parece un trabajo que se hace, no es por nada brillante, porque contamos con el equipo técnico, que para quien no lo sepa, son un equipo de psicólogos, pedagogos, y siempre ven al menor y te explican, pues a lo mejor llegas a entender por qué a un menor se le ha determinado a cometer algún delito, ¿no? Eso sí que es verdad que, como digo, las guardias de menores solo hacemos fiscales de menores, pero las guardias de violencia de género la hace cualquiera. Eso es una realidad. Yo tengo que decir a eso que también he estado 4 años en una sección territorial, he sido fiscal de trinchera, como somos muchas, y yo he llegado a hacer, porque somos muy pocas personas en plantilla, guardias a la vez de diferentes pueblos. O sea, yo no puedo estar, porque es que físicamente es imposible, haciendo guardia en Lora del Río, Carmona, Écija, o sea, varios pueblos a la vez. Y eso no es problema, es muy fácil echarle la culpa a Fiscalía, a los jueces. El problema es, por supuesto, que es que no se invierte lo suficiente en justicia, porque la justicia muchas veces, como yo digo, no interesa. A mí me ha generado eso, trabajando, mucha impotencia, porque además también era fiscal especializada en violencia de género dentro de mi sección territorial, pero evidentemente no puedo llevar 18 pueblos a la vez. Al final, muchos compañeros y compañeras tienen que suplir, porque en una fiscalía que a lo mejor somos 5 fiscales, pero llevamos 8 pueblos, pues como comprenderéis, es que es imposible, es imposible. También, además, en su día, cuando yo estaba como fiscal de trinchera, trabajaba también con el Servicio de Atención a las Víctimas, el SABA de la Junta de Andalucía, que en Sevilla, la verdad, funciona súper bien. Pero en su día, cuando yo trabajaba ahí, a mí me hacía gracia cuando yo iba a Sevilla y decía que bien funciona el Servicio de Atención a las Víctimas en Sevilla, pero es que yo veía las realidades de los pueblos. Entonces yo decía, es que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Entonces eso también me generaba muchísima impotencia. Sí que es que además genera impotencia, porque al final es lucha contra el sistema y el problema es que nosotros no tenemos recursos. Si es que en justicia no hay ni una coordinación a nivel nacional, tú quieres mirar los datos y si una persona se ha ido a vivir a otra comunidad autónoma, es que ni lo sabemos. Yo no sé si una mujer ha sido víctima en otra comunidad autónoma. Entonces todo eso es una problemática que va más allá. Yo la verdad es que soy súper crítica, pero es que es porque no tenemos los recursos suficientes. Es muy fácil que digan qué mal lo ha hecho este fiscal o esta fiscal que lo hace a través de una pantalla, pero es que la gente no sabe que es que tú estás conectada con una víctima de Carmona, terminas y a los 15 minutos tienes una víctima en Lora del Río, después tienes, o sea, es que el don de la ubicuidad a día de hoy no lo tengo, pero vamos, lo tengo yo y no lo tienen muchos fiscales, muchas fiscales que están en los pueblos, y eso lo sabe Gabriela. En relación además a las víctimas, también tengo que decir que es una preocupación que no solo debería ser de las distintas comunidades autónomas, sino que debería ser
a nivel estatal, porque de nada sirve que haya un estatuto de la víctima, que además es del año 2015, y haya comunidades autónomas, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, que es que no hay servicio de atención a las víctimas. Cuando yo llegué allí, yo pregunté, ¿cómo funciona aquí la oficina de víctimas? Y me dijeron, no, si es que no hay. Entonces, también, además de que hablamos de víctimas de primera y víctimas de segunda, dependiendo de si vives en una ciudad, en un pueblo, ya es que hay ciudades directamente que es que ni tienen. Entonces, eso también lo critico. Y ya por último, y no digo nada más, sí que tengo que decir que los medios de comunicación son muy importantes en relación a lo que decía, porque he tenido casos de feminicidio que la víctima no había puesto denuncia, pero la víctima sí había acudido a oficinas municipales de atención a la mujer. Y eso en prensa no sale. No se puede dar a la sociedad el mensaje de que tiene que mediar denuncia. Muchas veces no es necesario. Claro, pues eso es lo que decía yo, es que nos da igual, es irrelevante que Claro. yo cuente, que os cuente a vosotras que a una mujer la ha matado su pareja asestándole 7 cuchilladas, si hubiera denunciado, si no hubiera denunciado, si hubiera agresiones, la ha matado, punto, ya está. Ya es lo suficientemente grave y es lo que tiene que saber la sociedad. Y no si el agresor saludaba por la escalera y era muy simpático, que esto también se hace mucho, el periodismo de vecinos. Putan, cortártele. ¿Eh? Claro, no, que digo que no se oye. No, estoy. Buenos días. Bueno, yo soy... yo soy Eli, trabajo acompañando a mujeres prostituidas en el marco del Plan Camino. Y bueno, se ha estado hablando durante toda la jornada, que yo agradezco mucho, ¿no?, sobre la importancia de empezar a implementar políticas abolicionistas. Nosotras, en la intervención directa que hacemos con las mujeres, nos encontramos con muchísimos obstáculos que podríamos estar mencionando durante mucho rato, pero dos de los obstáculos principales que nos encontramos para que estas mujeres puedan recuperar el control de sus vidas es que no existen recursos habitacionales para las mujeres. Los recursos residenciales que hay para mujeres en general, uno de los criterios de exclusión es, por ejemplo, que sean consumidoras de drogas. Por lo tanto, muchas de las mujeres que vienen de contextos de prostitución quedan automáticamente excluidas de la red de protección. Las mujeres viven secuestradas en los pisos de prostitución y en los prostíbulos de nuestras ciudades. Y otra de las grandes dificultades que nos encontramos es la situación administrativa de las mujeres, porque en la mayoría de las ocasiones se trata de mujeres en situación administrativa irregular. Es verdad que yo celebro mucho que en el Parlamento Europeo se vayan colando los discursos abolicionistas de la prostitución y que se vaya hablando sobre esto, aunque yo me mantengo un poco escéptica, porque vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que da una institución que deja morir a la gente, también a las mujeres, al otro lado de sus fronteras, y qué se va a hacer para remediar esto. Pero en este sentido, y como Gabriela estaba mencionando, la importancia de ver qué hacemos con la ley de extranjería, me gustaría saber cuáles son las políticas que podrían implementarse en este sentido para proteger a las mujeres que, como dice Amelia Tiganus, son las otras de las otras. Contesta. ¿A ella o a todo? Vosotras sois las especialistas, ver, yo soy aquí muy una rápido. aprendiz. A la concejal de Olocau, comentarte que nosotros pusimos en marcha en la Comunidad Valenciana no solamente la implantación de las 36 oficinas, no 37, porque hay una también en Utiel, en cada partido judicial, sino que además este último año, en el 2022, empezamos ya a crear la red itinerante, pensando precisamente en las víctimas del ámbito rural. Y ello lo pusimos en marcha con protocolos también con Guardia Civil, para que fuera Guardia Civil quien avisara a la coordinación de la oficina para poderse desplazar y que sean los profesionales quienes se desplacen a los pueblos en el momento en que una víctima no vaya a denunciar que necesite ayuda, que eso es importante. Voy a intentar ser muy rápida y vamos totalmente de acuerdo.
con esa reivindicación de que los fondos se dediquen a la lucha contra la violencia de género, porque todo, evidentemente, sabemos que no es violencia de género. Y además también deberíamos de apelar a la Administración a un mejor control también de esos fondos, porque en ocasiones a quienes más lo necesitan no llegan. Con respecto a lo que ha comentado mi compañera de Las Palmas, yo estoy totalmente de acuerdo, es que la culpa no la tienen los jueces y los fiscales. Creo que he hecho la matización y he dicho que aquí yo no estoy criticando la labor de jueces y fiscales, estoy criticando el sistema y la estructura que, partiendo de un mandato del legislador, se ha creado. Y claro que eso guarda relación con los medios, pero también guarda relación con las prioridades que dentro de una institución como es el Consejo General del Poder Judicial, para determinar dónde envía más jueces o menos jueces, o dentro de la Fiscalía General del Estado, para generar una estructura más sólida desde el punto de vista de la especialización y desde luego mejor dimensionada. Y también va dirigido al Ministerio de Justicia, que es quien impulsa normalmente estos anteproyectos, y el propio Gobierno, para que si hablamos de jurisdicción exclusiva y especializada, y si entendemos que esto requiere especialización y formación, como siempre dicen, pues evidentemente hacen falta medios, mejor organización por parte de los responsables a la hora también de determinar esas estructuras, que es lo que imposibilita, evidentemente, porque sabemos dentro de las estructuras de fiscalías, pues bueno, muchas veces también la desproporción de trabajo que hay entre unos ámbitos y otros. Hay ámbitos que por la razón que sea se le da mucha importancia y se destinan muchos fiscales, y otros que de forma paradójica vemos pues que no es así. Por tanto, no nos llenemos la boca, sobre todo desde las altas instancias de hay que luchar y hay que luchar, sí, pero yo quiero empezar dando cumplimiento a un mandato legal de una ley, insisto, que va a cumplir casi 20 años y, por tanto, para que se pueda hacer bien ese trabajo es necesario crear esa estructura, dimensionarla bien y garantizar ese trabajo que se pueda realizar con toda la eficacia. Y después, bueno, con respecto a lo que ha comentado Eli, yo estoy totalmente, de acuerdo. No hay recursos habitacionales. Este es uno de los grandes problemas que las entidades que trabajáis con víctimas de prostitución estáis denunciando. Por eso nosotros en la Comunidad Valenciana, tanto en la ordenanza abolicionista que facilitamos a los ayuntamientos, que muchos de ellos ya la aprobaron, no solamente se contemplan las sanciones administrativas, sino la obligación del ayuntamiento, ¿vale? En colaboración con otras administraciones, de elaborar ese plan. Es que es fundamental, porque lo sabemos que las mujeres no tienen posibilidad de acceder a una vivienda digna, y menos las mujeres prostituidas. De ahí la importancia, además, como solicitamos nosotros en nuestro documento, de establecer una priorización con respecto a ellas. Pedimos además varias cosas. Primero, para que tengan acceso directo a las prestaciones económicas, tienen que ser consideradas, y por eso pedimos también la modificación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que sean consideradas víctimas de violencia. Es que lo dice el Convenio de Estambul, porque las mujeres prostituidas, precisamente por esa falta de documentación y al encontrarse en esa situación irregular, no pueden abrir una cuenta corriente, no pueden acceder al registro si tienen un bebé para poderle inscribir, no pueden acceder tampoco a las ayudas que el Gobierno de España, al ingreso mínimo vital, porque carecen de lo más básico, es que no tienen documentación. Sabemos lo complicado que es adquirir y sobre todo que la Administración les otorgue esa residencia y ese contrato de trabajo. Por eso, ¿qué es lo que se pide? Lo que se pide, hay dos propuestas de la modificación de la ley de extranjería que para mí son básicas.
Hay que establecer un procedimiento específico para las mujeres en situación de prostitución para garantizarles la residencia y un permiso de trabajo atendiendo a sus circunstancias. Y esa es una premisa básica, porque si no empezamos por ahí, y por supuesto eliminar lo de la colaboración con la justicia para poder adquirir, porque sabemos precisamente, tal y como está regulado ahora en la ley de extranjería, los escasos permisos que se están concediendo a estas mujeres son denegados en la mayor parte y, sobre todo, ellas, como no confían en las instituciones, las pocas mujeres que se consiguen identificar acaban desapareciendo. Igual que ocurre con el tema del asilo. Sabemos que muchas de ellas piden protección internacional y piden ser declaradas refugiadas atendiendo a sus circunstancias y en la mayoría de las ocasiones también se les deniega. Por tanto, insisto, hablemos de ley integral para la abolición de la Constitución, porque necesitamos modificar muchas leyes que ahora mismo están entorpeciendo la asistencia, la protección y, sobre todo, garantizar un estatus de ciudadanía a las mujeres para que vivan con dignidad, que en este momento no es posible. Pues hemos terminado. Creo que han sido maravillosas estas ponentes y vamos a dejar paso a lo siguiente. ¿O cómo va? 2 minutos todavía. Esto se está haciendo eterno. Maravilloso. ¿Cómo cunde? ¿Tenéis alguna pregunta más? Por aquí. Qué bien, qué movidito, qué... lo que se trata. Teníais a la gente pegadita, ¿eh? Que tenéis a la gente pegadita. Es que toca mucho estas cosas. 2 minutos ya los van a perder subiendo y bajando la escalera. Eso no tiene sentido. ¿A que lo repita? Bueno, ahora no va a tener el mismo... Pero bueno. Bueno, lo primero que quería decir es que esto no ha llegado por un beso, ¿vale? Que ha llegado porque hemos sido campeonas del mundo. Eso, el primero. Porque a veces, con el tema de Rubiales, se nos olvida. Aparece en primera plana su cara, pero no aparece otra cosa. Eso por un lado. Y por otra parte, hemos tenido lo que es un diálogo muy político. Pero claro, una cosa es la parte que tenemos de lo que se quiere hacer, se quiere conseguir y se quiere lograr. Y otra cosa es la realidad, como ha dicho mi compañera. Si toda persona, cuando trabaja para personas, no está sensibilizada, por mucho que queramos luchar, siempre nos vamos a encontrar con esa barrera, siempre. Entonces, hay que tener profesionales en todos los ámbitos, pero si estás dentro de un ámbito, ya sea judicial, ya sea sanitario como el mío, tenemos que tener gente sensibilizada, porque si la primera persona que te encuentra no te cree, esa mujer no va a seguir luchando. Pero para nada. Entonces, yo creo que es importante
que la persona que acompañe a esa víctima de violencia de género esté sensibilizada. Pero no solo en ese momento, sino la trayectoria que después tiene. Porque ahí se nos olvida. Y al final la que se va, la que huye, la que se va, la que es la mujer. Y al final llegan a veces casos que te encuentran. Entonces, ahí yo creo que la parte profesional es muy importante. Que los profesionales estén formados y, como ha dicho también Gabriela, no un curso de 40 horas. Porque que yo por internet, online, un curso de 40 horas, eso no sirve para nada. Porque todos sabemos cómo funcionan los cursos online. Entonces... Vale, ya. Valle. Valle. No. Nos da nada. Me dicen que no es. Pues hasta aquí hemos llegado y han sido maravillosas. Vamos, un aplauso para ellas tres.